Era tan valorada que ayudó a cambiar el curso de la Revolución estadounidense. Sin ella, Napoleón sabía que su fortuna se desvanecería. Desde extensos cañaverales hasta vastos campos de remolacha, es procesada y genera una industria multimillonaria. No solo satisface a los golosos alrededor del mundo, sino que algún día puede que reemplace nuestra dependencia del petróleo. Ahora, el azúcar, en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Actualmente el estadounidense consume un promedio de 20 kilogramos al año. En contraste, los australianos consumen 30 kilogramos cada uno. El azúcar se produce en 121 países y la producción anual sobrepasa los 150 millones de toneladas. Como el petróleo o los granos, el azúcar es uno de los pocos bienes que hace girar al mundo. Ciertamente somos muy golosos. El azúcar es una fuente de placer. Se requiere un enorme esfuerzo producirla y estamos dispuestos a pagar el precio para mantener ese placer en nuestras vidas. Durante miles de años, las islas hawaianas han producido uno de los bienes más atesorados del mundo. Aquí, en Maui, el entorno para cultivar la caña de azúcar es ideal. El azúcar es una planta tropical, así que dará mejor fruto en un entorno tropical. Estamos como a 20 grados norte, por lo que es una región óptima para cosechar la caña de azúcar. Perennemente renovable, la caña de azúcar se cultiva plantando clones en lugar de semillas. Cortamos la planta adulta existente en trozos, similar a la papa. Este es el ojo de la planta de la caña de azúcar. La planta nueva nacerá de ese ojo. En la mayor parte del mundo, la caña de azúcar es cultivada y cosechada bajo una rotación anual. Pero la caña híbrida desarrollada en Hawái tarda 2 años en madurar completamente. Como resultado de ello, se produce una caña de alto contenido de azúcar que llega a medir hasta 10 metros de altura. A los 2 años, la cosecha alcanza su máxima saturación de azúcar. Luego es quemada durante algunos minutos para quitarle las hojas muertas y el recubrimiento ceroso. El incendio es rápidamente sofocado para que la caña y el contenido de azúcar no sufran daños. La tierra fértil, sol y agua abundantes y el ciclo de cosecha de 2 años producen rendimientos de 296 toneladas por hectárea. La caña es apilada en hileras. Luego es cargada en camiones de 60 toneladas y transportada a la fábrica. Cada 10 kilogramos de tallos cosechados producen entre 1 y 1,5 kilogramos de azúcar cruda. La fábrica HCS ha estado procesando la caña de azúcar hawaiana desde 1903 y ahora produce más de 200,000 toneladas de azúcar al año. Cuando la caña de azúcar llega a la fábrica, la primera fase del proceso es la operación de limpieza. La caña se somete a lo que llaman un baño de densidad para quitarle la tierra, piedras, hierbas y otras impurezas. Los tallos limpios son cortados en astillas por las picadoras, máquinas con cuchillas giratorias. Las astillas luego son pasadas 4 veces a través de un molino de martillo, donde una serie de rodillos grandes las trituran aún más, separando el líquido de la fibra. Finalmente, el 95% del azúcar disponible se separa de la fibra. El zumo extraído es tratado con lechada de cal. Necesitamos clarificar el zumo, hacer que las impurezas suspendidas se precipiten, y el calcio de la cal nos ayuda a lograrlo. Cuando el calcio se une al fosfato en el zumo, se forma un gel llamado fosfato de calcio. Mientras el azúcar se mantiene suspendida e inalterada en la solución, las partículas pesadas que no son azúcares se adhieren al gel y se precipitan al fondo del tanque. El zumo claro resultante aún debe ser concentrado. Es hervido 5 veces en un evaporador para separar el agua de la solución de azúcar.
Químicamente conocida como sacarosa, el azúcar ahora consiste de un denso jarabe supersaturado y está lista para formar cristales. Aquí realizamos la cristalización, añadiendo cristales de sacarosa finamente divididos, de aproximadamente 5 micrones de diámetro. La sacarosa se depositará en la superficie del diminuto cristal y a medida que se deposita más sacarosa, el cristal aumentará de tamaño. Finalmente, la mezcla se somete a una máquina centrifugadora a 1200 revoluciones por minuto. Durante este proceso, se obtiene un espeso subproducto líquido llamado melaza. Dependiendo del grado, la melaza es vendida como alimento, comida para ganado o como una fuente de fermentación para la elaboración del ron. Los cristales resultantes se convertirán en el azúcar que terminará en nuestras tazas de café o sobre nuestras mesas de cocina. El corte y la recolección de la caña ha variado muy poco a través de los años, pero los avances de la tecnología han incrementado la eficiencia de las fábricas. El cambio principal ha sido la automatización de todo el proceso. Supervisamos todos los equipos con detectores que informan al operador qué está ocurriendo en cada etapa del proceso. La información también es transmitida en los monitores de los ordenadores. A 4.800 kilómetros de Hawái, al norte de California, también se está cosechando y procesando azúcar. Solo que aquí proviene de la remolacha azucarera. Actualmente se producen 35 millones de toneladas métricas de azúcar de remolacha cada año, una cuarta parte de la producción mundial de azúcar. Aunque la remolacha azucarera y la caña de azúcar son procesadas de formas distintas, el producto final es virtualmente idéntico, excepto por algunas trazas de minerales. En realidad no existe diferencia entre el azúcar de ambas especies de plantas. El cultivo y la cosecha de ambas son muy diferentes, pero el proceso de refinación genera el mismo producto. Mientras que la caña de azúcar requiere de clima tropical, la remolacha azucarera se cultiva en climas más fríos, como en Europa, Asia y Norteamérica. En el condado de Merced, en California, se cultiva la remolacha azucarera durante todo el año. Tenemos alrededor de 730 hectáreas de tierra aptas para el cultivo de remolacha. Cultivamos basados en una rotación cada 4 años. Las labores de cultivo incluyen la preparación de la tierra, colocación de fertilizantes, aplicación de herbicidas y la plantación de las semillas. La semilla viene en forma como esta, es una semilla especial. La semilla es desarrollada científicamente por compañías en función de un rendimiento óptimo, resistencia máxima contra las plagas y el más alto nivel posible de contenido de azúcar. Un año después de sembrada, la remolacha está lista para ser cosechada. Primero, las cuchillas de acero de la cosechadora las deshojan hasta la corona. Luego, las cuchillas de goma las descoronan. Debe ajustarse la cosechadora para eliminar toda la tierra posible. El exceso de tierra es un problema que atrasa la fábrica. Además, al agricultor le cuesta dinero transportar la tierra. Una vez deshojada, la cosecha debe recogerse lo más pronto posible, normalmente el mismo día. A no ser que se congele, la remolacha permanecerá viva después de recolectada y cada hora consumirá más su valiosa sacarosa. Las cosechadoras tienen rotores que excavan debajo de las raíces, arrancando las remolachas de la tierra y colocándolas en una banda transportadora con rodillos limpiadores. Luego, las remolachas son cargadas directamente en camiones para ser despachadas. Lo interesante de cosechar remolachas azucareras es que todo comienza con la pequeña semilla que vimos anteriormente hasta convertirse en una remolacha de más de 1,5 kilogramos de peso en 8 a 10 meses. Esta remolacha no es comestible, debe pasar por un proceso para generar azúcar. En este caso, la fábrica de azúcar Spreckle en Mendota, California, a pocos kilómetros de los campos de remolacha, se dedica a ese proceso. La fábrica recibe estas remolachas el mismo día en que son cosechadas. Las raíces aún están vivas, así que las remolachas deben ser procesadas dentro de un periodo de 48 horas antes de que consuman el azúcar que contienen.
Esta fábrica procesa 800.000 toneladas de remolacha cada año, produciendo 92 millones de kilogramos de azúcar. El proceso se inicia con una carga de 25 toneladas aproximadamente. Cada carga es vaciada en una tolva y luego llevada a una zona de acopio para ser procesada ese mismo día. Las remolachas caen dentro de una serie de canales de agua. Unas ruedas hidráulicas les quitan la tierra y las piedras y simultáneamente hacen que las remolachas floten hacia la sección de corte. Pasan a través de una serie de cuchillas de alta velocidad que las cortan en trozos pequeños llamados cosetas. Los trozos de remolacha se desplazan por un baño de agua donde son prensados y hervidos a fin de extraer un líquido azucarado. De aquí en adelante, el proceso es virtualmente el mismo que se usa para extraer el azúcar de la caña. Después de pasar por las centrifugadoras, los cristales de azúcar son secados en tambores giratorios llamados granuladoras. Pero aún queda más azúcar por extraer. El proceso de centrifugación genera un líquido residual llamado melaza, que es almacenado en recipientes de 5.000 toneladas. Recientemente, unos científicos desarrollaron un proceso químico mediante el cual se obtiene aún más azúcar de la melaza. Una de las innovaciones más significativas que hicimos fue en 1995. Instalamos un proceso de exclusión de iones que nos permitió extraer azúcar adicional de la melaza. Esto mejoró el rendimiento en un 25%. En el proceso de exclusión de iones, se le añade una resina a la melaza que luego se coagula y forma un bulbo que se asemeja a una bola de estambre en el tanque. El azúcar restante de la melaza entra en esta red y la melaza, debido a las características particulares de los iones, es excluida. De allí el nombre exclusión de iones. El azúcar adicional proveniente de este proceso se une con el resto del azúcar de la línea de producción. Luego es clasificada y llevada a los silos de almacenamiento. En los silos es empaquetada en sacos de 25 kilogramos o cargada directamente en camiones. Esos sacos pueden parar en cualquier parte del mundo. El azúcar se convirtió en una fuente de poder económico global, no sin antes pasar de sabor curioso y particular a un tesoro por el que valía la pena luchar. Maravillas modernas. Desde los campos hasta la fábrica, el proceso de cultivar y producir el azúcar es tan económico que 1 kilogramo de azúcar le cuesta muy poco dinero al ciudadano común. Lo que contrasta con las épocas antiguas, cuando los edulcorantes eran bienes escasos y preciosos. Los edulcorantes y el azúcar son tan comunes que se piensa que existían desde siempre, pero no es así. Antes de que existiera una disponibilidad amplia de azúcar y otros edulcorantes, la gente endulzaba principalmente con la miel de abejas o con frutas. Todos tenemos células específicas en la boca que reaccionan al dulce. Y el poder experimentar esa sensación era un lujo, ya que no estaba al alcance de todos. El origen de cultivar plantas para obtener sacarosa no está muy claro. Probablemente comenzó en Nueva Guinea y se extendió hacia el occidente, a Asia, India y el Medio Oriente. Los antiguos chinos desarrollaron una tecnología para extraer jugo de la caña de azúcar usando 2 molinos rotatorios de piedra. Con el uso de la cal, los egipcios descubrieron que podían eliminar las impurezas en el jugo. Durante siglos, el azúcar era un secreto de Oriente. Luego, en el siglo XI, fue descubierta por los europeos occidentales como resultado de las cruzadas. Para el siglo XII, el azúcar valía su peso en oro. 1 kilogramo de azúcar era tan costoso que se dice que un comerciante veneciano supuestamente vendió 50 toneladas de azúcar por el equivalente a $10 millones de hoy.
Pero el verdadero destino del azúcar como una fuente de poder económico yace en el Nuevo Mundo. Así como el petróleo mueve la economía global hoy en día, el azúcar y las especies manejaban las economías de los siglos XVI y XVII. Al tiempo que Europa desarrollaba un gusto por el azúcar, sus exploradores viajaban alrededor del mundo transportando la caña de azúcar. Y, en efecto, Cristóbal Colón la llevó consigo al Caribe. La suegra de Colón tenía una plantación de caña de azúcar y le dio tallos de caña para que los llevara consigo. Por lo que Colón no solo plantó una bandera en el Nuevo Mundo, sino una industria también. Los europeos descubrieron que el Caribe era ideal para el cultivo de la caña. Para las primeras décadas de 1700, miles de prósperas plantaciones y fábricas en las islas del Caribe producían casi todo el azúcar del mundo. El azúcar era un bien muy valioso en el Nuevo Mundo. Donde quiera que era cultivada, bien fuera en Brasil, el Caribe o en cualquier parte de los trópicos, este bien era cosechado para ser exportado a Europa. Conforme prosperaba el comercio, una receta accidental le proporcionaría al mundo una bebida nueva y expandiría la industria del azúcar. Un día a mediados de 1600, alguien en Barbados accidentalmente le añadió levadura a una cantidad de melaza diluida y produjo cerveza. Esa cerveza tuvo una gran aceptación entre los lugareños. Así que alguien decidió destilarla y creó un producto que se dio a conocer localmente como Rumbullion, que en inglés significa persona revoltosa. Finalmente el nombre fue recortado a rum, o ron en español. El ron se convirtió en la bebida preferida de la Armada inglesa. Los marineros ingleses surcaron los mares y dieron a conocer la bebida en todo el mundo. De hecho, el ron era parte de la ración de comida de los marineros hasta 1970. El aumento en la demanda de azúcar y de ron generó una necesidad creciente de esclavos. Los propietarios de las plantaciones en el Caribe dependían de una enorme fuerza laboral de esclavos importados traída desde África para cultivar los campos del Nuevo Mundo. La melaza era enviada a Nueva Inglaterra para la producción de ron. El ron luego era enviado a África, donde era intercambiado por más esclavos. Esta triangulación del azúcar era un ciclo que los historiadores llamaron comercio triangular. A mediados del siglo XVIII, el azúcar había desplazado al tabaco como el producto de exportación más lucrativo del Nuevo Mundo. El azúcar y el ron hasta tuvieron un papel protagónico en la Revolución estadounidense. Además del impuesto al té, Inglaterra impuso impuestos a la melaza y al azúcar, enfureciendo a los colonos y agravando las relaciones con la madre patria. Al final estalló la guerra. Ocho largos años de guerra. Inglaterra, como muchos países en Europa, quería azúcar y estaba decidida a obtenerla. A la postre, Inglaterra se concentró en combatir a Francia, aliada de Estados Unidos, por el dominio del comercio del azúcar de las Antillas. Finalmente, Estados Unidos ganó su independencia cuando Inglaterra se separó de las colonias para concentrar su esfuerzo en conquistar el azúcar. En el siglo XVIII, el azúcar del Caribe se convirtió en un negocio muy grande. En el siglo XIX, los cosechadores hawaianos estaban desarrollando independientemente una industria azucarera distinta y más pequeña. En Hawái, los indígenas trajeron plantas de azúcar de otras islas polinesias, dando inicio a una producción propia. En el Caribe, los europeos llegaron para explotar el área y llevarse todo de regreso a sus países. Mientras que en Hawái, los estadounidenses llegaron para establecerse, reinvirtieron en la economía y el dinero se quedó aquí. Mucho antes de que floreciera el turismo, la caña de azúcar era el pilar de la economía hawaiana. Pero globalmente, la caña de azúcar tenía un rival.
Durante siglos, la caña de azúcar era la única planta que podía producir grandes cantidades de sacarosa. Pero en el siglo XVIII, dos químicos alemanes descubrieron que la remolacha también estaba llena de azúcar y al alcance de todos. Andreas Marggraf usó su proceso de extracción en base de agua para extraer el azúcar de la remolacha. Su invento motivó a su compañero alemán, Franz Cart Ackar, a mejorar el proceso. Él usó alcohol, que resultó en un rendimiento superior de producción de azúcar. En 1801, Ackar abrió la primera fábrica de azúcar de remolacha del mundo en Baja Silesia, parte de la actual Polonia. Apenas 10 años después, la carrera épica de Napoleón por controlar Europa sellaría el destino de la solitaria remolacha. El azúcar ciertamente era parte de la guerra en la era napoleónica. Los ingleses lograron bloquear efectivamente a Francia y cortar el comercio del azúcar de las Antillas. Los franceses estaban dispuestos a soportar grandes sacrificios durante la era napoleónica, pero, al parecer, no estaban dispuestos a quedarse sin azúcar. En 1811, Napoleón ordenó la construcción de 40 fábricas de azúcar de remolacha. Fue tal el éxito que los nuevos productos se distribuyeron en toda Europa. Para mediados del siglo XIX, se implementaron innovaciones que incrementaron la producción aún más. En 1843, Norbert Rillieux, de Luisiana, revolucionó el procesamiento del azúcar. Rillieux diseñó una caldera a vapor que evaporaba el agua bajo condiciones controladas repetitivas, produciendo cristales de azúcar mucho más secos y puros. Su invento fue seguido por mejores técnicas de agricultura. A comienzos de 1850 se inventó una sembradora que podía plantar semillas de remolacha azucarera en hileras. Y así, repentinamente, solo se necesitaba la mitad de semillas. Se necesitaban menos semillas porque se podían sembrar en hileras. Al lograr sembrarlas en hileras, se podían usar implementos tirados por caballos para cultivar entre las hileras, reduciendo a su vez el esfuerzo de la deshierva. En la actualidad, la mano de obra humana ha sido casi eliminada, reduciendo los costos aún más. Es algo positivo porque el azúcar ahora tiene miles de aplicaciones diferentes. Maravillas modernas. El azúcar es considerada básicamente un ingrediente de cocina, usada para endulzar los pasteles que tanto ansiamos y para darle sabor a los alimentos procesados. Más allá del aspecto de la cocina, el azúcar se usa como un preservativo en las jaleas y en las golosinas. También se usa en las bebidas y en los helados. El azúcar le da una sensación crujiente a la mayoría de los cereales al mezclarlo con leche y mantiene ese estado crujiente. El azúcar común de mesa es blanca, cristalina y dulce. Su aspecto es uniforme, bien sea que provenga de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar. Ambas azúcares poseen las mismas capacidades para endulzar y propiedades culinarias. Contrario a la creencia popular, el azúcar blanca es un producto totalmente natural. Existe azúcar cruda y azúcar blanca. La blanca se obtiene básicamente de la cruda, sometiéndola a revoluciones veloces. Como una lavadora cuando exprime o saca el agua de la ropa, la melaza se separa del azúcar cruda para crear cristales blancos. El azúcar que usamos para endulzar el café, el té o los cereales solo representa entre el 10 y 15% del consumo total de azúcar. El restante 85 o 90% es usado en la producción industrial de alimentos y bebidas. Hasta las frutas y vegetales procesados contienen cantidades significativas de azúcar. Cuando el azúcar cristalizada es secada en una centrifugadora, se obtiene un subproducto llamado melaza, un ingrediente en sí para varios tipos de azúcar. El azúcar morena y la cruda poseen ciertas características comunes, ya que ambas contienen azúcar blanca mezclada con 5 a 15% de melaza. El azúcar en terrones es una forma práctica para endulzar bebidas calientes.
Los terrones de azúcar son elaborados por una máquina que toma granos finos de azúcar refinada y les rocía vapor o agua caliente que hace que los cristales se fundan. Luego se les da la forma de terrón en un molde o en una prensa. El azúcar de repostería es sencillamente azúcar que ha sido molida hasta obtener un polvo fino. Se usa principalmente para polvorear productos horneados y rosquillas. Las golosinas sólidas son hechas al hervir el azúcar hasta que la solución forma una mezcla no cristalina. Agregando una pequeña cantidad de jarabe de maíz, le da suficiente firmeza a la golosina para que mantenga su forma. La industria azucarera está siempre en la búsqueda de nuevas aplicaciones y ahora el azúcar se usa mucho en cosméticos. Está presente en cremas para el tratamiento, masaje y exfoliación de la piel. La mayoría de las mujeres ciertamente desea mantener una apariencia vibrante, joven y rejuvenecida. Y de hecho puede lograrse a través de la producción de nuevas células de la piel. El azúcar ayuda a actuar como un abrasivo exfoliando las células muertas de la piel. Pero entre todos los usos del azúcar, uno de los más populares es como la materia prima del ron. Aunque cualquier tipo de jarabe de azúcar puede ser fermentado, la melaza es la materia prima usual del ron. Los cristales de azúcar son separados de la melaza en máquinas centrifugadoras a través de 3 pases sucesivos. La melaza proveniente del primer pase tiene el contenido de azúcar más alto y el menor número de subproductos. La melaza del tercer pase tiene la mayor cantidad de subproductos, por lo que esa melaza tiene un sabor completamente distinto. Parte del sabor único del ron proviene de la gran cantidad de azúcar que contiene su materia prima. La melaza del primer pase se parece a esto. Es un denso y viscoso líquido que pesa 1,5 kilogramos por cada litro. Y casi uno de ese 1,5 kilogramos es azúcar. El ron más fino está hecho con melaza del primer pase, pero todos los rones pasan por el mismo proceso de fermentación. Tomamos la melaza cruda y la diluimos en aquellos recipientes. Usamos esos recipientes para fermentar. Se introducen 190 litros de melaza y se añaden 755 litros de agua. Luego se le agrega levadura a la mezcla. Durante el proceso de fermentación, la levadura consume el azúcar en la melaza. Al hacerlo, descompone las moléculas de sacarosa y glucosa en moléculas más pequeñas de alcohol. Se produce dióxido de carbono como un producto residual. 2 días después, la levadura convierte el azúcar en un mosto, con un grado de alcohol de aproximadamente 12 grados. La destilación eleva el grado del mosto a su potencial máximo, aproximadamente 80% de alcohol puro. El Caribe, que produce las mejores melazas, es el hogar de los rones más finos del mundo. El ron ha crecido en popularidad últimamente y es uno de los segmentos más importantes de la industria del azúcar. Pero en el campo de las bebidas no alcohólicas, el azúcar tiene un retador formidable. La fructosa concentrada de jarabe de maíz, o HFSC, es tan común que el estadounidense promedio consume 24 kilogramos al año. Mientras que el azúcar de mesa, químicamente conocida como sacarosa, es extraída de la caña y de la remolacha a través de un proceso mecánico, el HFSC es el resultado de un complejo proceso bioquímico. Se obtiene al añadirle al almidón de maíz una serie de enzimas que convierten el almidón primero en glucosa y luego en fructosa, que son tipos de azúcares. La fructosa de jarabe de maíz se hace con granos de maíz. Se cosecha en áreas muy extensas en el medio oeste de los Estados Unidos, así que es abundante y de bajo costo. Desde comienzos de 1980, los principales fabricantes de bebidas gaseosas han reducido sus costos al cambiar de azúcar a HFSC. Hasta ahora los estadounidenses han aceptado el nuevo sabor. Estados Unidos, a través de la industria de bebidas gaseosas, es el país que usa más fructosa de jarabe de maíz. Si uno va a México, nota inmediatamente la diferencia de sabor entre las bebidas gaseosas porque allá usan azúcar natural. En la actualidad, se libran 2 batallas en el mundo del azúcar.
En Estados Unidos, la industria azucarera continúa enfrentando el reto que significa el HFSC. Pero en Brasil, el etanol, a base de caña de azúcar, está dispuesto a darle un golpe duro a la industria petrolera. Maravillas modernas. En los últimos 20 años, la ciencia viene superando los usos tradicionales del azúcar y está desarrollando un uso más potente de este producto. Tomando al mundo industrializado por sorpresa, esta nueva tecnología no ha sido usada por Estados Unidos, Japón ni Europa. Nace en una nación donde el ingreso per cápita es de tan solo $2.700 por año. Al tomar medidas audaces y de mucha visión, Brasil ha reducido enormemente su dependencia del petróleo y está por hacerse autosuficiente en cuanto a energía. Es un gran compromiso con las fuentes de energía renovable y el futuro de nuestro medio ambiente. Esa es la lección. Brasil convierte el azúcar en etanol, un combustible alterno para motores que es 90% alcohol. Siendo el mayor productor de azúcar del mundo, Brasil cultiva 6 millones de hectáreas de caña de azúcar, el doble del área de hace apenas 20 años. Los agricultores tienen que andar al paso de la demanda. Casi la mitad de todos los autos nuevos de ahora usan una mezcla que incluye etanol. En 1973, Brasil y otros países importadores debieron enfrentar el impacto del primer embargo petrolero interpuesto por el Medio Oriente. Estimulados por la crisis, Europa y Estados Unidos dieron pequeños pasos hacia fuentes alternas, pero Brasil dio pasos agigantados. Han acontecido muchos eventos desde 1973 hasta ahora. Creo que es uno de los programas de investigación y desarrollo más impresionantes que la humanidad alguna vez haya acometido. Creado en 1909, el modelo T se convirtió en la inspiración para uno de los más grandes avances tecnológicos. La idea de usar el etanol como combustible de motor existía desde la primera década del siglo XX. Debió instrumentarse para construirlos. Originalmente, Henry Ford pensó en usar combustibles biológicos en su modelo T antes de decidirse por la abundante y barata gasolina. Pero Ford presintió que al etanol le llegaría su día y lo proclamó el combustible del futuro. Para Brasil, esa predicción se convirtió en realidad. Creemos que el modelo petrolero del siglo XXI no cambiará con respecto al del siglo XX. Brasil cultiva caña de azúcar desde poco después de la llegada de los portugueses en 1503, así que posee una vasta experiencia. Para producir un etanol rico en energía, que los brasileños sencillamente llaman alcohol, los tallos son procesados y purificados como cualquier otra caña de azúcar. Pero después de que el zumo de sacarosa ha sido extraído, las líneas de la fábrica lo envían en dos direcciones diferentes. Una línea sigue el camino tradicional, convirtiéndose finalmente en cristales de azúcar. Pero a través del segundo camino, el líquido es fermentado 6 horas. El zumo es enviado a los recipientes de fermentación. Luego se procesa una mezcla compuesta por 70% de zumo y 30% de levadura. La levadura transformará la sacarosa del zumo en etanol. El proceso del etanol es muy similar al proceso del ron. Se basa en fermentación y destilación. Esta sola fábrica puede procesar 900.000 litros de etanol por día, cantidad suficiente para llenar 20.000 tanques de combustible de autos. Brasil produce 35% del etanol del mundo, 5 veces más que Estados Unidos. En Estados Unidos, las mezclas de etanol comprenden el 30% del total de combustibles para motores. Mientras que la mayoría del etanol en Estados Unidos se obtiene a partir del maíz, la producción de Brasil proviene totalmente del azúcar. En conjunto con los fabricantes de autos, Brasil también ha fomentado el desarrollo de autos de combustible flexible, vehículos que pueden operar con etanol, gasolina o cualquier mezcla de ambos. Conforme se quema el combustible en un motor de combustible flexible, un detector de oxígeno mide el contenido de oxígeno, registrando la composición del combustible.
Cada mezcla de combustible tiene un ajuste específico de los inyectores y las bujías que maximiza el empeño. Una vez que el detector reconoce un combustible nuevo, el controlador del motor, que es un pequeño ordenador, procesará toda la información y ajustará el motor de acuerdo con la nueva mezcla entrante. El módulo de control del motor de 1,8 litros de General Motors ajusta la mezcla de combustible en tiempo real, permitiendo un desempeño máximo de 109 caballos de fuerza con etanol y 105 caballos de fuerza con gasolina. El motor es el corazón del Corsa Flex Power de General Motors, el vehículo bandera de la compañía en esta categoría. Es uno de los muchos autos de combustible flexible disponible para los conductores brasileños. Muchos fabricantes de autos han establecido sus plantas aquí con la finalidad de construir la próxima generación de vehículos, todo debido a la energía contenida en el azúcar. Los conductores brasileños que se acogen a esta tecnología no tienen dificultades en conseguir alcohol para llenar sus tanques. En Brasil, hemos desarrollado su distribución y todas las estaciones de servicio tienen alcohol. Por una ley aprobada en los años 80, cada estación de servicio debe tener todos los combustibles, gasolina, alcohol y diésel. En cuanto al impacto ambiental, los motores de autos contaminan, bien sea que operen con gasolina o etanol. El principal contaminante de la gasolina es el monóxido de carbono, mientras que el del etanol es el óxido de nitrógeno. El etanol ofrece la ventaja ambiental de que su procesamiento es mucho más limpio que el proceso de refinación del petróleo. Igualmente, un auto que quema etanol de 100% azúcar genera la misma cantidad de dióxido de carbono que liberan las plantas de caña de azúcar durante la existencia de estas. Por lo que para los ambientalistas es un proceso neutral en cuanto al carbono. Hasta las principales compañías petroleras se han adaptado a las nuevas realidades del mercado energético brasileño. Nos contenta que las grandes compañías petroleras estén participando en el programa y ayudando, porque necesitamos de la logística y de la fuerza de distribución de ellas. En años recientes, el costo promedio de llenado en una estación de servicio en Sao Paulo ha descendido de $40 por un tanque de gasolina a menos de la mitad de ese precio por un tanque de etanol. Yo me gano la vida con un taxi. Lleno el tanque cada 2 días. Puedo llenarlo con gasolina o con alcohol, pero prefiero el alcohol porque cuesta la mitad y me resulta mucho más económico. El etanol, que tiene un punto de ebullición superior al de la gasolina, se vuelve menos combustible en climas fríos. La mayoría de los autos de combustible flexible vienen con un recipiente adicional para gasolina únicamente. Los conductores, por lo tanto, pueden usar gasolina en las mañanas frías y luego etanol una vez que el motor se ha calentado. Los países occidentales ahora ven el etanol bajo otra óptica, buscando beneficiarse del milagro energético brasileño. El proyecto de la Ley de Energía de 2005 del Congreso estadounidense contempla duplicar la producción de etanol para el año 2112. Pero esto contrasta mucho con las cifras alcanzadas por Brasil. Ellos han pasado de una dependencia de petróleo importado del orden del 80% a un índice de dependencia de entre 10 a 15%. Creemos que el azúcar en el futuro obviamente se convertirá en un componente importante de los combustibles renovables en Estados Unidos. El combustible flexible está aquí para quedarse. Desde ahora, los autos nuevos se diseñan con base a ello. Prevemos que el 100% de nuestra producción será de autos flexibles y está creciendo rápidamente. Por tener una población con un nivel de educación superior, creo que en los Estados Unidos podría ser hasta más fácil que aquí. Brasil le ha demostrado claramente al mundo cómo la industria azucarera puede contribuir positivamente con las necesidades energéticas de un país. En otra parte del mundo, los productores de azúcar hawaianos han estado suministrando energía eléctrica por casi 100 años. Maravillas modernas. El uso del etanol como combustible para autos ha cambiado fundamentalmente la economía y los prospectos futuros de Brasil. En Hawái, el azúcar, usada para crear un tipo de energía distinto, ha tenido un papel vital durante el siglo pasado. Hoy en día,
Fábricas como esta, operada por HCS, Compañía Comercial y Azucarera de Hawái, generan su propia energía. La caña preparada por la máquina picadora es triturada por el molino para extraer la sacarosa. La fibra resultante, llamada bagazo, es una fuente de energía. El bagazo, que es el residuo de la fibra de la caña, se convierte en nuestro combustible principal para la generación de vapor y la electricidad para operar la fábrica, así como el sistema de riego en el campo. El bagazo es quemado en calderas, creando dos tipos de energía. La cogeneración es un sistema en el que primero se genera vapor en una caldera para suministrar energía al proceso. Pero antes de usar el vapor, también lo usamos para generar electricidad. Así que contamos con dos tipos de energía. Cada año se queman más de 600.000 toneladas de bagazo aquí, produciendo más energía de lo que la fábrica necesita. HCS genera 30 megavatios y exporta 12 megavatios a Maui Electric, una compañía de electricidad local, suministrando el 7% de la electricidad de la isla de Maui. En una época, la compañía azucarera le suministraba la electricidad a toda Maui. La relación en realidad comenzó hace mucho tiempo cuando Maui Electric, como nosotros la conocemos, se formó en 1921. En aquel entonces Maui Electric era básicamente una compañía de distribución de electricidad, donde toda la electricidad provenía de HCS. Durante los oscuros días de la Depresión y en la Segunda Guerra Mundial, cuando la demanda de electricidad era incontenible, HCS no dejó a Maui sin energía. Pearl Harbor y la Segunda Guerra Mundial hicieron aumentar la demanda de electricidad en la isla. Y en ese tiempo toda la electricidad realmente provenía de la planta azucarera. Con las incertidumbres actuales que giran en torno a los combustibles de hidrocarburos, los cultivadores de azúcar están dispuestos a extraer aún más energía de la caña de azúcar. Pero la industria azucarera hawaiana no se conforma con la energía. Los científicos están investigando la frontera siguiente de los productos basados en azúcar. Vislumbran un futuro en el que el azúcar sea usada para producir fármacos. Los fármacos son extremadamente costosos. Desde ya sabemos que el proceso de producción en el campo es mucho más económico que en el proceso de producción de la fábrica. Se están llevando a cabo experimentos en donde el ADN de humanos es inyectado en la caña de azúcar. La planta actúa como un huésped receptor y, de hecho, puede reproducir proteína humana. Es más seguro también porque hasta ahora se vienen usando células de animales que pueden portar virus para crear estas proteínas o medicinas nuevas. En cambio, el virus de las plantas no se transmite a los humanos. En consecuencia, es un mecanismo más seguro y estamos muy entusiasmados con su potencial. El azúcar, que por mucho tiempo les ha brindado placer a los humanos, puede ser la clave para alargar la vida. Sentimos que esta es una alternativa muy viable para la industria azucarera hawaiana. Tardará décadas, como toda investigación, pero ya hemos comenzado el proceso. En su larga historia, el azúcar ha demostrado su poder, desempeñando un papel importante en todo, desde la guerra y la esclavitud hasta la carie dental y la obesidad. Como alimento ha suministrado placer y energía a la humanidad. Como recurso, ha suministrado electricidad, alumbrando nuestras ciudades y suministrando combustible a una flota creciente de autos. Aunque el petróleo fue la fuerza motriz del siglo XX, hay muchos que creen que el azúcar lo será para el siglo XXI.